Y fíjese que hablando de relaciones, yo estuve meditando durante estos días acerca de algo que, bueno, se da por descontado cuando tú formas parte de la iglesia, cuando eres parte del pueblo de Dios, lo das por hecho. Pero en realidad no está tan simple, no es tan clara la cosa. Hay detalles y profundidades que tenemos que tener presentes. Y una de ellas es, ¿qué clase de relación puedes tener? ¿Qué tipo de relación puedes llegar a tener con Dios? Y mi conclusión es que la relación que puedes llegar a tener con Dios es, claro, guardar las debidas proporciones por la magnitud y la magnificencia de Dios, igual que con cualquier otra persona. Yo le puedo hablar, vamos a poner un ejemplo para poder abrir este tema. Yo le puedo hablar de... Vamos a hablar de alguien que resulta importante para mi vida y que resultó importante para mi vida como cristiano toda mi juventud y toda mi vida. Yo le voy a hablar de Marcos Witt. A Marcos Witt lo llegué a ver muchas veces en conciertos, allá arriba en la plataforma, o predicando allá en el púlpito. Infinidad de veces escuché su música en discos, en cassettes, ahora en CDs y por internet. Y en 2 o 3 ocasiones tuve el honor de saludarlo. Llegué incluso a estar sentado en una mesa en la que él estaba sentado, pero ni estaba sentado con él, ni estaba platicando con él, ni nada por el estilo. Solamente es que tuve ese privilegio de estar ahí sentado viéndolo y oyéndolo durante mi juventud. Y yo puedo decirle que sé de él, que conozco acerca de Marcos. Conozco acerca de su vida, de su ministerio, de las cosas que han pasado con él. Su música ha sido de gran bendición para mi vida y para la vida de millones de cristianos. Pero yo le mentiría si yo le dijera, es que soy amigo de Marcos Witt. Lo conozco y me llevo con él de piquete de panza, ¿no? No es así. Yo conozco acerca de él, pero no lo conozco a él. Este ejemplo se lo doy porque muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos que somos auténticamente hijos de Dios, no estoy hablando de personas que sean simpatizantes, sino de que realmente somos salvos por la sangre de Cristo y hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, no cultivamos, sin embargo, una relación personal con Dios. ¿A qué me refiero? Yo puedo saber mucho acerca de Dios. Yo puedo saber mucho acerca de su palabra. Yo puedo conocer acerca de Dios a través de la lectura de la Biblia, de los estudios bíblicos que recibo, de la escuela dominical, de las prédicas que se dan acerca de la palabra. Y yo puedo en todo esto ir haciendo cada vez más y más acopio de conocimiento de quién es Dios. Y eso no está mal. Y eso es algo que el Señor nos enseña en su palabra, que tenemos que conocer acerca de Dios, de su identidad, de su personalidad, de sus atributos, de todo lo que Él es. Eso está bien. Pero a mí lo que me maravilla es la manera en la que el Señor fue cambiando poco a poco la mentalidad de sus discípulos al ir acercándolos no tanto a la identidad teológica del Padre, sino a la intimidad de una relación que finalmente, cuando llegó el momento, el Señor Jesús se los dijo: ahora os llamaré amigos, porque los amigos saben y se comunican y uno sabe lo que hace el otro. Yo cuando estaba chico en la iglesia infantil y con los secundarios, allá en la iglesia donde yo crecí, cantábamos un coro que decía: amigo soy de Dios, por la preciosa sangre de Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la primera frase es eso de amigo soy de Dios, amigo de Dios, amigo de Dios.
En todo el Antiguo Testamento, en todos los personajes maravillosos, tremendos, ejemplares, llenos de la gloria de Dios que leemos, solo uno de ellos es llamado amigo de Dios. ¿Se acuerda quién? ¿Moisés? No. Abraham. Abraham. ¿Por qué era amigo de Dios? Porque la Biblia nos muestra que Abraham llegó a una relación de intimidad tal con el Señor que Dios le platicaba sus planes. Y Abraham le contaba su vida. Y es algo especial, algo que ni siquiera de David fue dicho. Y va que David era el varón que era conforme al corazón de Dios, pero solo de Abraham se dijo que era su amigo. Sin embargo, el Señor Jesucristo en la tierra nos dice a cada uno de nosotros: ya no os llamaré más siervos, sino que ahora somos amigos. Amén. Amigos de Dios. El subtítulo o el título que tiene este devocional es Conocer y Saber. Y son dos cosas diferentes. Conocer de Dios, tener conocimiento de su palabra, de su voluntad, de sus atributos y de su personalidad es bueno. Bendito sea el nombre de Cristo por todo aquello que nos da el conocer su palabra y a través de la palabra saber quién es Dios y cuál es su voluntad perfecta. Pero la forma en la que el Señor Jesucristo manifestó su relación con nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es algo que hace toda la diferencia. Algo que hace todo distinto. Porque Jesús a sus discípulos le dijo: ya espérate, vas a tener el resto de tu vida para estar leyendo a los profetas. Tranquilo, ahorita ven conmigo, siéntate conmigo, cena conmigo, camina conmigo. Y eso es algo que permanece en esta tierra, aún después de la partida física de la persona de Jesús. Y el misterio profundo que en este mundo está manifestado y que no es explicable con ciencia y con conocimientos humanos, es que la iglesia es literalmente, no figurativamente ni simbólicamente, literalmente el cuerpo de Cristo. Orgánicamente, la persona de Dios se manifiesta en esta tierra por causa del Espíritu Santo a través de usted y de mí. Amén. Ahora bien, esto no es automático. Para que esto suceda, es necesario que primero usted y yo, que somos iglesia, tengamos esa relación con Dios que va más allá del conocimiento de Dios. Es necesario que podamos entender lo que quiere decir ser amigo de Dios. Y no solamente haber oído de Él, no solamente haber leído de Él, conocido de Él, sino que realmente tengamos una relación personal con Él. Que podamos decir que somos sus amigos. Hay un hombre en la Escritura, mire, voy a ser muy rápido en este resumen, probablemente le queden un par de dudas. Yo me comprometo a publicar en redes un estudio más amplio acerca de esto, pero le voy a dar el resumen ejecutivo. Por todos lados se habla, sin mucha hermenéutica, sin mucha exégesis, acerca de la fe de Job como una fe ejemplar. Y hoy le voy a decir algo que va a tirar iconos. El problema de Job era precisamente que no tenía fe. No me crucifique, déjeme. Quedaron todos pasmados. La fe de Job, nosotros la encontramos desarrollada, naciente, existente por primera vez en la vida de ese hombre, hasta el capítulo 42, verso 5. Antes de eso, le voy a decir lo que había entre Job y Dios. Entre Job y Dios había un negocio. Claro, este era el punto de vista de Job.
Y es el punto de vista de muchos que practican la religión de Zoroastro, que es la religión que se estableció en el mundo a partir de Babel. No, perdóname, a partir de Noé. A partir de los hijos de Noé, se estableció una relación con Dios y le voy a decir cuál es la esencia de esa relación. Yo te adoro, yo te sirvo para que me bendigas. En la medida en la que yo te sea fiel, tú me vas a bendecir. Ouch. En la medida en la que yo te entregue todo lo que pueda, tú te vas a encargar de que mi vida sea bendecida. Esa es la religión de Zoroastro. Y el zoroastrismo se ha extendido a lo largo de las religiones del mundo a lo largo de los miles de años. Pero la relación verdadera con Dios, la relación de aquellos que conocen al Dios verdadero es: tú me bendices por el puro efecto de tu voluntad, porque me amas, por tu amor infinito y perfecto. Y yo te sirvo y yo te soy fiel por pura gratitud, por todas las cosas que tú ya me diste, Dios. Y esa diferencia es la que era necesario que Job aprendiera. Porque Job tenía muchas cosas, tenía mucha bendición y tenía una actitud en la cual él mostraba la confianza que tenía en sus buenas obras, la confianza que tenía en sus oraciones, en sus ruegos, en sus devociones. Y él oraba por sus hijos y ofrecía sacrificios por sus hijos, no fuera a hacer que sus hijos pecaran. Y yo le digo, en este momento, ese Dios del que nosotros decimos y declaramos: no, es que si tú acércate a Dios, busca al Señor, el Señor te va a guardar, el Señor te va a cuidar, confía en Él, Dios se va a hacer cargo de que tus cosas y que tu familia y que tus bienes y que tu trabajo y que tu iglesia estén cubiertas por el poder de Dios, confía en el Señor. Nosotros lo declaramos continuamente, ¿verdad? Bueno, pues Job era más devoto y más fiel y más constante que usted y que yo juntos y que todos los demás que se le puede ocurrir, porque eso lo dice la Biblia, que era un hombre que buscaba la justicia en todo momento. ¿Qué clase de Dios sería si esto fuese cierto? Ese Dios que platica con el mismo Satanás y de común acuerdo con Dios, Satanás destroza a Job, lo devasta, lo llena de terror, en un solo día lo pierde todo. Y un poquito después pierde aún la salud, al borde de la muerte. Ese Dios en el que Job confiaba, con el que Job negociaba, dándole todo lo que podía para mantener la bendición. ¿Qué clase de Dios sería si esto fuera cierto? No queremos pensar en eso, ¿verdad? Decimos, no, me lo brinco, no le hace. O sea, está bien lo que sale en los memes de Facebook, la fe de Job. No, medítelo, porque Dios no se contradice. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Así que no se preocupe, no sienta tambaleante su identidad con respecto a la fe. Le voy a decir lo que el Señor a lo largo de todos estos años me ha permitido entender. Y es esto. Job lo dice claramente en el capítulo 42 de su libro. Job sabía de Dios. Job entendía intelectualmente cuáles eran las cosas que formaban parte de la voluntad de Dios y se esforzaba en hacerlas porque él tenía por Dios una confianza nacida de la evidencia de que Dios lo bendecía grandemente, y así lo pensaba él, por todas las cosas buenas que él hacía. Pero era necesario que Job entendiera que todo lo que él tenía, que todo lo que él había hecho y todo lo que él podía hacer no era nada para Dios. Que nuestras mejores obras y las de él también son como trapos inmundos delante de Dios. Y todo lo que Dios nos lo da por el puro efecto de su amor infinito y de su misericordia. Y para que Job pudiera entender esto, fue necesario
que él padeciera lo que padeció. Y en el capítulo 4 Job dice: maldigo el día en que nací y maldigo el vientre que me concibió. Hubiera sido mejor que no existiera. Es un tiempo duro. Es el tiempo en el que Job tuvo que reconocer que él no tenía nada con lo cual pudiera negociar con Dios para que Dios lo bendijera. Y el Señor, misericordia y amoroso, infinitamente amoroso, permitió que Job pasara por esto, porque era necesario que Job entendiera que lo que necesitaba era fe, confianza y gratitud, no buenas obras. Y lo entendió, y al final de esa experiencia tremenda que Job pasó, él declara, se lo voy a leer: oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Acuérdense que en ese tiempo no había Biblia. En el tiempo de Job todo era oral. Así que Job dijo: de oídas te había oído. Como usted diría, yo ya te leí en la Biblia. Pero después dice: mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepiente Job? ¿De sus buenas obras? No. Se arrepiente de haber pensado que Dios era Santa Claus y que estaba para darle todo lo que él quisiera. Y reconoció la maravilla, la gloria del amor de Dios, que extiende su mano para darle a cada quien lo que necesita por causa de su amor. Y que no hay merecimientos, porque no hay quien pueda llegar a la estatura del que pueda decirle a Dios: Dios, tú me debes a mí. Porque nosotros somos deudores incondicionales del Señor. El libro de Job es la enseñanza más sublime acerca de la fe probablemente que hay en la Biblia. Porque nos muestra un hombre sin fe, un hombre con autoconfianza, con soberbia, un hombre que creía que estaba bien por causa de sus buenas obras, y un trato tremendo que tuvo que pasar para que él descubriera el amor infinito e incondicional de Dios, que no se puede pagar con nada. Y Dios lo amó tanto a Job, porque él conocía un corazón sincero en él, aunque no lo conocía, que se dio a conocer de la única forma en la que Dios sabía que Job iba a entender. Primero tenía que quitar de Job todo aquello que era causa de una vanidad que le estaba impidiendo mirar cara a cara a su Señor. Y a partir de ahí, Job ya no sabía de Dios. A partir de ahí, Job conoció a Dios y se hizo amigo de Dios. Y con el trabajo y con el tiempo y con el esfuerzo de sus manos, Dios permitió que se restaurara hasta el doble aquello que había tenido que entregar para poder aprender esto. Así que si usted, hermano, hermana, está pasando por prueba, está pasando por dificultad, está pasando por dolor, está pasando por tristeza, está pasando por enfermedad, está pasando por carencia, ni se flagele por causa de su culpa o de su pecado, ni se pregunte qué hizo mal para merecer eso, porque yo le voy a decir una cosa: no hay nada que usted pueda hacer para no merecerlo, porque no hay buena obra en nosotros que sea suficiente para comprar la bendición de Dios. Lo que tenemos por aprender es que Dios nos bendice porque nos ama. Amén. Dios nos bendice porque somos su especial tesoro. Dios nos abraza con amor incondicional, porque lo único que Él espera de nosotros es que nos levantemos todos los días con el propósito de agradarle, con el propósito de hacer su voluntad, con el propósito de andar en sus caminos. Y a veces vamos a poder y a veces no, pero eso no va a cambiar la gloria de Dios sobre nuestras vidas si en nuestro corazón hay, como dice Job, arrepentimiento en polvo y ceniza, aborrecimiento de nuestras supuestas buenas obras y la gloria de Dios para la obra perfecta de Jesucristo.
No está hablando de perder el amor propio o de hundirnos en la depresión. Está hablando de que reconozcamos la infinita grandeza de Dios junto a lo chiquito que somos nosotros. Y entonces, como Job, usted y yo vamos a poder decir, de oídas te había oído, de lecturas te había conocido, de sermones y estudios me había enterado, pero ahora mis ojos te ven. Medite en ello, medítelo profundamente, porque eso depende de su vida. Piénselo.